Y definitivamente ya sé por qué es que este café tiene tantos seguidores. Está muy rico. Tiene bastante clientela ese café, sí está bien rico. Qué bueno. Bueno, entonces, ¿qué tal si me acompañan con sus Biblias a la carta de Pablo a los Romanos? Vamos a ver Romanos capítulo 9. ¿Hay que abrirlo? ¿Y para el video? ¿Qué? Por eso. Ah, ¿lo apagaste? No. Ok. Esperen que hubo tuvimos una dificultad aquí. Ve, amor. Es que hoy vamos a tener un servicio diferente con... No hay que abrirla, no hay que abrirla, no hay que abrirla. ¿Hay que abrirla o no hay que abrirla? Eso. No hay que abrirla. No hay que abrirla, que vamos a ver un videito, entonces necesitamos... Gracias, Carlitos. Te luce mucho el azul. Romanos 9. Vamos a Romanos 9, muchachos. Bueno, ¿qué pasó? Ya está aprendiendo. Bueno, vamos con nuestras Biblias a Romanos capítulo 9 y vamos a tener un estudio hoy, en esta mañana, basado en los primeros 5 versos de este capítulo. Realmente para mí fue de mucha confrontación en mi corazón y espero que para usted también sea de la misma manera, ¿sí? De hecho, es algo que creo que el Espíritu Santo ha venido hablándonos de continuo. Los que estuvieron el año nuevo, el fin de año, estuvimos hablando acerca de la obediencia a Dios y Dios vuelve y nos pone otra vez el obedecerle a Él en primera medida. Entonces, ¿qué tal les parece si leemos juntos Romanos 9 del 1 al 5? Oramos y tenemos nuestro estudio. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Señor, quiero agradecerte por esta bendita mañana, esta gloriosa mañana donde podemos abrir tus escrituras, Señor, porque en ellas podemos encontrar esa vida eterna, ese refrigerio, ese alimento para nuestra alma. Gracias te damos, Dios, y oramos que realmente nos hables a nosotros, que redargulles nuestra conducta, Señor. Si hay una conducta pasiva hacia aquel que se pierde, Señor, redargúyenos en esta bendita mañana, Señor. Inquiétanos y muévenos a sentir dolor y que ese dolor nos mueva a amar a aquellos que se pierden. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. Bueno, hoy he titulado este estudio ¿En verdad te duele? ¿Sí? Está basado en ese dolor que Pablo manifiesta. Pero antes de ver este estudio, quiero que veamos un video que muy amablemente Sandra envió y justamente creo que cabe con la enseñanza que vamos a tener hoy y quiero que lo veamos. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él
y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Como diría por ahí Alejandro, en el cuento que tienen que decirle a Alejandro que les diga este cuento, conmigo no, que conmigo no cuente, ¿no, Alejandro? Vengo a decirle que conmigo no cuente. Bueno, hoy vamos a estar hablando del dolor del apóstol Pablo por su nación. Y la pregunta para nosotros es, ¿en verdad te duele? ¿Sí? Tenlo ahí un momentico porque ahorita vamos a ver un pedacito más para volverlo a recordar. Y ahorita lo quitamos. Entonces, quiero que pensemos en esto. Estamos viendo el capítulo 8 de Romanos y Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos que sí, pero terminamos en el capítulo 8. Vamos a hacer la conexión del capítulo 9. Muy bien, están muy atentos y eso me gusta. Ese café definitivamente es bueno. Miren, en el capítulo 8 vimos la vida en el Espíritu. ¿Es ok? Vimos que el Espíritu Santo nos capacita, vimos que el Espíritu Santo, en la vida en el Espíritu, nos da algo especial y es una adopción, y que gracias a esa adopción adquirimos los derechos de una nueva familia. El historial pasado ha sido borrado. También la vida en el Espíritu nos permite que un día vamos a tener una manifestación gloriosa, ¿sí? Y que esa manifestación nunca se va a comparar con el sufrimiento que tenemos aquí en la tierra. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 8. Y Pablo termina de una manera maravillosa el capítulo 8 cuando lo vimos, ya hace creo que un mes. Pablo nos dijo que éramos más que vencedores, ¿sí? Los que vivimos en el Espíritu. Más que vencedores, ¿ante qué? Ante toda circunstancia buena o mala, ante sucesos terribles que podamos imaginarnos, ante cualquier enemigo, cualquier condenación. Pablo ha dicho que los creyentes, los que vivimos en el Espíritu, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Resulta que cuando empezamos el capítulo 9 no se encuentra un versículo que conecte el capítulo 8 con el capítulo 9, ¿sí? Entonces lo que Pablo de alguna manera está haciendo es una pausa en ese razonamiento, en ese, si ustedes se dan cuenta, el capítulo 8 terminando fue subiendo como en emotividad, en pasión, en fuego, en fuerza, ¿sí? Él dice todos estos los beneficios que tenemos los creyentes, pero él ahora hace una pausa y medita y piensa en la nación de la cual él hace parte. ¿Cuál es esa nación? La nación judía. Y dice, bueno, entonces ¿cómo cumple o dónde juega o qué papel juega Israel en todas estas bendiciones que Dios está derramando a la iglesia? Cuando Pablo dijo en Romanos, nosotros, ¿sí? El primero dijo, los judíos son culpables, los gentiles son culpables, y en Romanos 5 ha dicho, nosotros, la iglesia, somos los portadores de esas buenas noticias ahora también, y vamos a ser bendecidos con esas bendiciones que Dios ha dado. Pero él dice, bueno, ¿y dónde está mi nación? ¿Qué pasa con mi nación? Y él, al pensar en la nación y lo que hicieron con Jesucristo, pues lo único que él viene a su corazón es que un profundo dolor. Ese dolor, esa tristeza de ver que ellos están perdiendo porque rechazaron a Israel. Entonces, ese sentimiento nace del corazón de Pablo y es lo que vamos a ver. Y le he titulado en esta mañana, ¿en verdad te duele? Y la pregunta tiene que ver con ese dolor que Pablo sintió por los suyos. Mi pregunta es, ¿en verdad te duelen los tuyos? ¿En verdad te duele que tu mamá muera sin Cristo? ¿En verdad te duele que tu papá muera sin Cristo?
¿En verdad te duelen los que son hermanos según la carne? Para ti, ¿te duelen en verdad? ¿Te duele tu tía? ¿Te duele tu prima? ¿Te duele tu abuela? ¿Te duele? Si te duele, es bueno que realmente pienses si es simplemente un dolor de dientes para afuera, pero no está en el corazón. Porque si está en el corazón, ese dolor te va a mover a hacer algo por ellos. Y ese es el estudio de esta mañana. Y más cuando vemos semejante engaño, semejante mentira. Sandrita me envió este video y me decía, mira, esto es lo que me mostró una amiga y yo le expliqué la verdad. Y lindo, porque yo decía, qué especial, porque como iglesia hemos sido entrenados, capacitados en la palabra de Dios para que un discurso de esos que se ve con una muy buena música, una muy buena diapositiva, el hombre vestido chévere, o sea, realmente como que cala, uy, amor, creo en el amor. ¿Creemos en el amor? Sí, pero ¿en qué clase de amor? En el amor firme de Dios, que es el amor más dulce, no un amor que permite que otros se condenen y simplemente tú te vas a condenar y yo me salvo y está bien. Eso no es amor, eso no es amor, y ese es el amor que se profesa allí. Entonces con esas mentiras está envuelto, una de las grandes mentiras es el ecumenismo, y vamos a hablar, este estudio ya estaba hecho. De hecho, cuando recibí ese mensaje de Sandrita, ya había puesto algo en un pasaje que vamos a ver, preguntando, bueno, ¿por qué las religiones no ven a Cristo? Si algunas de ellas usan la Biblia que nosotros usamos y lo tienen tan claro, pero ¿por qué no lo usan? ¿Por qué no se entregan realmente a Cristo? Y viendo ese video nuevamente veía la trampa tan grande en la cual el enemigo ha estado envolviendo a la humanidad entera, incluido cristianos, que es lo más triste, cristianos ecuménicos. ¿Ustedes se dan cuenta? No sé por qué no puso un pastor allí, pero puso a una mujer de Buda, puso a un líder musulmán, puso un líder católico, puso un líder judío, a un rabino, ¿sí? Pero no puso, y pastores cristianos que hubieran podido, le hubiera hecho jugo su boca por estar ahí, muchos, como vimos los videos de Kenneth Copeland y todos estos mentirosos. Bueno, entonces, ¿en verdad te duelen? Pablo expresa tristeza y dolor en su corazón por su nación, verso 1 y 2. Verdad digo en Cristo, no miento. ¿Sí? Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. La palabra tristeza es interesante porque también habla de una pena y un dolor. Es una pena, es un dolor que él siente por la nación. La pregunta es, ¿qué es lo que le causaba tanta tristeza y dolor al apóstol Pablo? Recuerden que la Biblia misma y estudiar el contexto es lo que nos permite saber por qué él siente tanta pena y tanto dolor. Capítulo 10, verso 1 de Romanos nos dice la razón. Verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. La nación, el pueblo elegido por Dios, Pablo está orando por ellos porque no son salvos. En este momento, como nación, no son salvos. Unos de ellos han aceptado a Jesús y están siendo salvos, pero como nación estaban perdidos y continúan perdidos, que continúan con una venda. Y toda esta serie del capítulo 9 al capítulo 11 nos va a hablar de Israel como nación, importantísimo. La salvación de Israel era lo que tenía Pablo con ese dolor profundo. ¿Qué significa la palabra dolor? La palabra dolor en el griego es una angustia, ¿sí? Un dolor consumidor, tanto en lo corporal como en lo mental. Pero en este caso, Pablo no sentía un dolor físico, sino un dolor espiritual, ¿sí? Un dolor mental, por así decirlo, por sus hermanos, según la carne, los judíos. Pablo no siente lástima, sino profundo dolor. Y es muy importante que nosotros podamos diferenciar la lástima del dolor que nos produce ver a la gente perdiéndose. Porque la lástima no hace nada, la lástima no ayuda a nadie, pero el dolor te mueve, como Cristo fue movido a compasión por el pueblo, como Pablo está siendo movido por ese dolor en oración. Entonces, Pablo tiene dolor
perdón, de ver el vergonzoso estado en el que la nación de Israel se encuentra. Una nación que lo tenía todo y que lo tiene todo para tener una buena relación con Dios. Pero en lugar de tener una buena relación con Dios, se estaban perdiendo. Y Pablo siente dolor, siente tristeza por lo que ellos están viviendo. Entonces, este sentimiento es tan genuino que Pablo pone al Espíritu Santo como testigo. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está colocando al Espíritu Santo como ese testigo del dolor realmente que él siente por los hermanos de carne que son los judíos. También Pablo dice que este dolor estaba en su corazón. La palabra corazón en el griego es cardia, de donde viene la palabra cardio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el corazón. La palabra griega, la palabra en el español que tenemos en nuestros días viene de la raíz griega, ¿sí? Él tenía ese dolor en el corazón, pero no en el músculo como tal, que es en el órgano como tal, sino que el corazón, la Biblia lo muestra como el asiento de la naturaleza moral y de la vida espiritual. Ese dolor que Pablo tenía, él, por así decirlo, cuando ustedes le preguntan algo que están sintiendo, pero que no saben, o sea, que no es un dolor físico, pero es como algo, como una sensación, como un desespero. ¿Dónde lo siente? Pablo lo sentía, ¿dónde? En su corazón. Y allí Pablo estaba sintiendo ese dolor por el pueblo. Este dolor, también dice Pablo, noten allí, era un dolor de continuo. La palabra de continuo significa incesante. O sea, este dolor no paraba. Sí, este era el dolor que estaba allí de continuo, no paraba, no se le quitaba, ¿sí? Y viendo yo este dolor que sentía Pablo, inmediatamente pensaba cómo aplicarlo para nuestra vida, y por eso el título es ¿En verdad te duele? ¿Sí? Esta clase de tristeza y dolor es la que debemos sentir todos los creyentes por nuestros familiares y seres queridos que se están perdiendo sin Jesús. Tenemos seres queridos que decimos amar en esta mañana, que están vivos, pero que sabemos que si mueren hoy se van a un lugar de perdición. No a un lugar como acabo de decir este hombre mentiroso, que acaba de decir que todos son hijos de Dios. Es mentira. Vamos a verlo. Entonces, este dolor debe ser grande. Este dolor debe ser genuino, porque a veces sentimos un dolor, pero no es genuino. Este dolor debe ser genuino porque debe ser inducido, debe ser puesto por el Espíritu Santo en nosotros. El dolor también debe ser en el corazón, un dolor espiritual. También debe ser un dolor incesante. Eso es algo que no debe parar en nosotros. Las vidas perdidas deben ser una carga continua en nuestro corazón. Las vidas que se están perdiendo hoy debería ser una carga continua en nuestro corazón. No debemos aceptar, Mateo decía algo muy lindo el jueves que enseñaba y decía, no deberíamos de aceptar un no como respuesta. Y saben, no deberíamos de aceptar un no como respuesta cuando vamos a alguien a compartirle el Señor. Lógicamente teniendo todos los elementos del Espíritu Santo, quien nos guía. ¿En qué aspecto estoy diciendo eso? Que a veces a alguien le compartimos, a nuestro papá, a nuestra mamá, a un ser querido y nos dice no, y simplemente desmayamos y aceptamos ese no. Y no deberíamos de aceptar ese no, sino que deberíamos realmente ser insistentes, ser persistentes, porque sabemos que si mi mamá, que si mi papá se muere sin Cristo, se va a condenar. Entonces volvemos al punto, o sea, es teniendo lógicamente la guía del Espíritu Santo, sino lógicamente sabiendo que Él me dice no, pero yo sé que Él está controlado, que Él tiene temor de dejar su religión, que Él tiene temor del que dirán, y todos esos argumentos debemos de valorarlos. Entonces cuando yo los valoro, yo sé por qué me está diciendo no. En su espíritu Él quisiera decir sí, pero hay otras cosas que le impiden decir no, hasta su propio orgullo, ¿sí? Le impide el decirle sí al Señor. Entonces un no debería ser una respuesta para nosotros, sino que deberíamos de tener este dolor grande, genuino, de corazón, incesante.
La insensibilidad a la pérdida de un alma es algo con lo cual debemos luchar de una manera consciente. El mundo nos quiere insensibilizar. ¿Saben qué es la insensibilidad? A tal punto que muchas veces estamos comiendo algo, al punto que a veces estamos almorzando con el noticiero, descuartizados, hay gente descuartizada y aquí uno comiéndose un bistec. Eso se llama ser ya no tener, a eso le debería uno producir náuseas. O sea, ¿quién podría almorzar tranquilo con una cantidad de muertos y gente sacándole allí y una masacre en yo no sé dónde y nosotros almorzando con esas noticias? Eso es lo que ha creado en nosotros, es que insensibilidad. Pero esa misma insensibilidad es espiritual, donde vemos que la gente se muere sin Cristo y parece que no sentimos dolor, parece que no hay nada en nuestro corazón, que era lo que Pablo sentía. No deberíamos de acostumbrarnos. La iglesia de Cristo necesita tener el mismo sentir que Cristo tuvo y que tuvo el apóstol Pablo aquí en esa carta, y en otros lugares lo manifiesta, a tal punto que Pablo dice que él estaría dispuesto no solamente a gastar de lo de él, sino a gastarse él mismo por amor a ellos. Le dice a los corintios, ¿qué dijo Jesucristo? En Marcos 6:34, Jesucristo salió, dice Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es el mismo dolor que debemos sentir, es el mismo dolor que Pablo está sintiendo. Por eso les digo que es un dolor genuino. ¿Por qué? Porque Pablo no simplemente vio a esa gente perdida, ¿sí?, como ovejas sin pastor y los dejó a la deriva, sino que ¿qué empezó a hacer? Empezó a enseñarles. ¿Notan ustedes qué estaba haciendo Jesús? Dice Jesús que iba con sus discípulos a la otra orilla, al otro lado. Y cuando la multitud vio que Jesús se alejaba, ellos se fueron y llegaron más rápido que Jesús. Cuando Jesús llegó al otro lado con sus discípulos, los discípulos sintieron frustración en el momento porque el Señor los había llevado a un retiro para con ellos. Y vio que la multitud venía y el Señor los vio con tanta necesidad que tuvo compasión de ellos. ¿Notan la palabra compasión? La palabra compasión lo movió a hacer algo por ellos, y lo que hizo fue enseñarles. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento nuestra familia se está perdiendo. ¿Por qué adoran a otros dioses? ¿Por qué hacen oraciones que no están en la Biblia? ¿Por qué confían en el chamán? ¿Por qué confían en la bruja? ¿Por qué? Porque son ignorantes, porque así fue que le enseñaron, ¿sí? Entonces, ¿para qué estamos nosotros ahí? Para enseñarles. Si sentimos compasión, vemos como ovejas que no tienen pastor, y podemos ser los pastores de esas ovejitas. Podemos ir a enseñarles. El dolor va a ser de nosotros que cumplamos con un mandamiento que Cristo nos dio antes de ascender. ¿Cuál fue el mandamiento? Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Si sentimos dolor por el que se pierde, vamos a ir al perdido, nos va a mover a hacer la gran comisión que el Señor mandó. Entonces, este dolor que Pablo sentía es un dolor que genuino, un dolor de verdad. Lo segundo que vemos es que Pablo tenía un dolor, pero este dolor lo producía o venía era un dolor por amor. El amor por ellos los llevaba a sentir este dolor. Si tú realmente amas a un ser querido, si tú realmente dices que le amas, debes sentir este dolor. Porque si tú dices que le amas y sabes que si él muere mañana sin Cristo y se va a perder eternamente, entonces tú no tienes amor realmente por esa persona. Tú dices tener amor, pero es de dientes para afuera. Piénsalo, porque sabes que esa persona va a estar eternamente separado de Dios. Tú no vas a poder compartir nunca más con esa persona se va a perder eternamente, es lo que la Biblia dice. Y si tú realmente sientes amor, entonces eso te va a llevar a sentir ese dolor y a hacer algo por ellos. Verso 3 al 5. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra aquí? Pablo está diciendo desearía. La palabra significa ansiar, querer y hasta orar. Ser anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? La palabra anatema, muchos la hemos escuchado, la hemos usado estudiando Gálatas, dice, la palabra anatema significa maldito o destinado para
destrucción. Eso es lo que significa. Y Pablo está diciendo, yo anhelaría ser un anatema, anhelaría ser maldito si esto pudiera de alguna manera salvar a mis hermanos judíos. Imagínense en la posición de Pablo, ¿sí? Esta maldición es la que está sobre todo aquel que rehúsa de Jesús como su Señor y su Salvador personal. Esta maldición, escuchen con atención, está sobre todo aquel, en este momento, está sobre todo aquel que rehúsa a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Vamos a Juan 3:36. Vamos a Juan 3:36 y veamos. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Note lo que dice. ¿Dice futuro o presente? Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, por eso Jesús dice en este capítulo, no he venido a condenar el mundo está bajo una condenación. Ese es el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas noticias, lo hemos estado viendo en todos Romanos. ¿Buenas noticias de qué? De que el hombre no tiene que no tiene que experimentar la ira de Dios, pero si quiere, puede hacerlo. ¿Cómo está queriendo el mundo experimentar la ira de Dios? Rechazando a Cristo Jesús. Como les decía, ese estudio lo había preparado y luego fue que vi el video que creo que compagina muy bien, porque antes de esto me puse a revisar cómo lo dice en la Iglesia Católica, o sea, viendo esto tan fuerte, como viéndolo también en la Iglesia, en la nueva versión, en el Nuevo Mundo, ¿es qué es? La de los Testigos de Jehová. Nuevo Mundo, ¿no? La versión Nuevo Mundo. La revisé y se van a quedar aterrados cómo lo dice, a pesar de que ellos dicen cómo un Dios de amor puede tener ira. Es lo que dicen sus Biblias también. Pero interesante es porque el ecumenismo es una de las más grandes mentiras de nuestro mundo. La ira de Dios actual sobre aquellos que desobedecen al Señor Jesús es su evangelio y lo que está diciendo aquí. ¿Y saben quién lo dijo, no? ¿Quién fue el que dijo esas palabras en Juan 3:36? Algunos tienen Biblias donde las palabras de Jesús están escritas en rojo. El que está diciendo esas palabras es nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios está sobre todo aquel que rehúsa a Jesús. ¿Y qué dijo este hombre? Está diciendo este abanico de las religiones donde unos encuentran a Dios. ¿Cómo pueden encontrar a Dios? Al Dios de la Biblia por medio de Buda. Vamos a volver a ver el video para que tengamos para que quizá tenemos una perspectiva diferente cuando ya leemos la palabra. Ecumenismo es, no importa a quien tú adores, en este abanico de religiones, ¿sí? No importa, ellos tienen una forma diferente de pensar y de opinión y de expresar su relación con Dios, y allí se encontraron con Dios, ¿verdad? Mentira. Jesús está diciendo aquí que la ira de Dios está sobre todo aquel que rechaza a Jesús. ¿Adora un budista a Jesús? No, señoras y señores, un budista se está perdiendo eternamente. Pero miren lo que este hombre dice. Un líder mundial como este hombre, que tiene cautivado aún a cristianos, tiene cautivado. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. Ah, interesante. La mayor parte del planeta se declaran ¿cómo? Y es importante que hayan creyentes. Pero ¿creyentes en quién? Importantísimo. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Ahí podemos decir eso es verdad. No debemos de dejar de orar por aquel que piensa y se relaciona. No debemos dejar de orar por él. Estamos de acuerdo.
una dosis de verdad, no dicen que no esté diciendo una gran mentira de lo que va a decir ahorita, con la gran frase que va a usar. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversas maneras. ¡Wow! Sorprendente. Última noticia. ¿A cuál Dios están encontrando? ¿Con qué Dios se están encontrando? Porque hay dioses en la Biblia. Faraón tenía dioses y a esos dioses Dios castigó con plagas. Y Pablo termina diciendo en Corintios, en Romanos, dioses, solo hay un Dios verdadero. Los dioses de ellos, los ídolos de ellos no son nada. Pero cuánta perdición están trayendo, porque no son nada, pero sí los están llevando a un destino final muy triste. Y ese hombre dice un abanico, se encontraron con Dios. Ellos creen que se encontraron con Dios. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, o sea, simplemente el que no quiere creer en el Hijo, no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se acuerdan los beneficios de ser justificados? Romanos capítulo 5. Lo primero, no solamente nos ha quitado la ira de Dios sobre nosotros, sino que tenemos entrada. ¿Se acuerdan de la entrada de la que hablamos? De Ruth pidiendo una entrada con el rey, y si el rey no extendía su cetro, esa persona moría. No solamente nos quitó la ira de Dios, sino que nos permite entrar al trono de la gracia de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en nosotros. Eso no es de pensar distinto, porque es que pensar distinto es: yo me quiero cortar el pelo distinto, córteselo. Yo me quiero poner algo distinto, está bien, hágalo, pero con Cristo es solo Él, por medio de Él y para Él. Si tú no crees en Cristo, estás perdido eternamente. Si tu mamá, tu abuelita, este abuelito es súper tierno, a mí me parece tierno, a mí no me disgusta su físico como persona, lindo, como habla, su tono, lindo, un señor lindo, una música que lo trae a uno como que, ay, qué bonito, un buen video, pero una mentira muy grande. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Ahí, todos somos hijos de Dios. Una persona no necesita teología, con un solo curso de 1 hora. Eso es lo primero que enseñamos en Fundamentos de la Fe. ¿Todos los seres humanos somos hijos de Dios? ¿Qué somos? ¿Qué son los seres humanos? Tenemos que orar por esas criaturas, por esa criatura, por ese líder musulmán, por esa mujer. Es una criatura de Dios, no ha nacido de nuevo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 3? Solamente quiten toda la Biblia, quédense con Juan 3. Le dijo al rabino: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios. No he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Dios envió a su único Hijo. Está diciendo: solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Entonces, este hombre, ¿a quién le vamos a creer? ¿Recuerdan cómo termina él diciendo? Este es el mes de la oración. ¿Se acuerdan cómo le hemos titulado este año? El año de la obediencia a Dios. ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. ¿A quién vas a obedecer tú? Si una persona tan básica en la fe, tan recién nacida en la fe, sabe que no todas las personas son hijas de Dios, sino los que creemos y aceptamos a Jesús. Ahora, ¿quién lo dice? Lo dice el pastor Hernando Vargas, Capilla Fidelidad, Calvary Chapel, un movimiento mundial. Lo dice la Biblia. Juan capítulo 1, verso 12. A los que creen, a los que le recibieron, les dio la potestad, poder, de llamarse como hijos de Dios. Hay un poder allí cuando digo soy hijo de Dios. Ese hombre está diciendo: todos somos hijos de Dios. Entonces, déjenme continuamos, porque se pone bueno esto. Leyendo Dios habla hoy, que es la Biblia, una de las versiones católicas, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida. ¿Cuál vida? Esa vida eterna que Dios ha prometido por medio de su Hijo, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Ese mensaje está haciendo que muchos un día reciban el terrible
castigo de Dios. La versión Nuevo Mundo dice, esto es interesante, la versión Nuevo Mundo, ¿han escuchado a los testigos de Jehová tocando puertas? Dice, usted le habla del infierno, le dice, no, ¿cómo un Dios de amor puede mandar a alguien? Yo no puedo creer que un Dios de amor mande a alguien al infierno. ¿Lo han escuchado o no? Ok, Dios no quiere que usted vaya al infierno, pero si quiere, vaya. No se lo recomiendo, pero es lo que el Señor está diciendo. Miren lo que dice en su Biblia, que esa sí ha sido cambiada, pero este pasaje me dio por mirarlo. Dice, el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Escuchen una traducción muy buena ese pasaje. Dice, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Por desobedecer ¿a quién? Al Hijo. Y ellos han empezado a abrazar al Hijo. ¿Ustedes creen en Jesús? No, sí creemos en Jesús, pero no creen todo lo que Jesús dijo de sí mismo, que Él es Dios, que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Eso no lo creen. Creen parte de lo que Jesús dijo y están desobedeciendo al Hijo de Dios. ¿Qué van a ver? La ira de Dios si no se arrepienten. ¿Qué estábamos viendo? ¿Qué íbamos a ver nosotros si no hubiéramos conocido la verdad que hoy tenemos? La ira de Dios. Por eso el Evangelio es una maravillosa noticia, pero no nos podemos quedar con ella. Porque si en verdad te duelen los tuyos, si en verdad te duele tu familia, la pregunta es, ¿sientes dolor o ya fuiste cauterizado de ese dolor? Ya tienes callo en tu corazón y no te duele nadie. Tu abuela se pierde, escuchas, mi abuela falleció y nadie le dijo del Señor, ni yo le dije del Señor. Mi tía estaba mal en el hospital a punto de morir, como si nada. Y la amo. ¿Amas verdaderamente a tu familia como Pablo está diciendo que ama a los suyos? Es bueno meditarlo. Pablo sabía que los judíos eran objeto sobre el cual estaba esa maldición por haber rechazado al Hijo de Dios. ¿Dónde está la maldición de ellos? Juan 1:11. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, mas los que creen y reciben al Hijo de Dios, ellos sean llamados hijos de Dios. A lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Los judíos, Pablo lo sabía, y Pablo siente dolor después del capítulo 8 diciendo semejante joya. Ustedes saben que Romanos 8 es considerado como la joya de la corona, ¿no es cierto? Es como, o sea, todo lo que ha dicho, lo que Dios nos regaló. Pero entonces Pablo siente en semejante alegría de festejar y todo eso, inmediatamente viene ese dolor genuino, ese dolor por amor por esa nación. Entonces, el amor de Pablo por sus hermanos lo llevan de alguna manera que estaría dispuesto a recibir el castigo de ellos, el castigo que corresponde a ellos si esto los salvara. Pero en las Escrituras encontramos que Pablo también fue como un padre espiritual para muchos. A los corintios él le dice que no les escribe para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Se presenta como el padre espiritual de Timoteo y se presenta como el padre espiritual de Tito, en Tito 1:4. ¿Por qué les digo esto? Porque Pablo lo que está haciendo es una presentación, está haciendo como algo hipotético, como padre, como un buen padre, como cualquier padre estaría dispuesto a entregar su vida para que su hijo se salvara, ¿sí o no? Cualquier padre estaría dispuesto, si su hijo tiene que ser ejecutado en la silla eléctrica y hay la posibilidad de cambiar de beneficiario y decir, no, ejecútenme a mí por mi hijo. Yo creo que todos los padres que estamos aquí de alguna manera podríamos decir, háganmelo a mí, ¿sí? Sabiendo si es injusto o lo que sea, pero si lo van a hacer con él, que lo hagan conmigo. Y Pablo está diciendo eso, si esto salvara, ojo, porque es un caso de alguna manera hipotético. El sentimiento llevó a Pablo a expresar de una manera hipotética, y cuando digo hipotética es porque la única forma en que el hombre puede salvarse es por medio de Jesús. No hay otra forma de salvación en este abanico. No hay forma, solamente a través de Cristo. Hechos 4:12, y quédense en Hechos un momento, porque es muy importante lo que vamos a ver ahorita. Hechos 4:12, vamos a responder juntos si realmente esto que este hombre ha dicho, esto es reciente,
El mes de enero del 2016, el mes de la oración. Gloria a Dios, pero ¿orar por qué? No solamente orar por ellos, y claro que tenemos que servir al que se pierde también, y orar continuamente por él, pero tenemos que orar bíblicamente, de acuerdo a lo que Dios dice, por la salvación de esas personas. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pregunta, ¿cuál nombre? Verso 10. ¿Cuál nombre? Verso 10. Jesucristo de Nazaret. Pregunta, ¿quién está hablando y cuál era su situación espiritual cuando estaba hablando? Verso 8. ¿Quién está hablando? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora pregunta, ¿quién es Pedro según la Iglesia Católica? El primer papa, que no lo fue Constantino. Si Pedro fue el primer papa, escuchen con atención, si Pedro fue el primer papa, el primer papa dijo lleno del Espíritu Santo que no había otro nombre en el cual el hombre podía haber sido salvo. ¿Cuál? El nombre de Jesús. Este papa está contradiciendo lo que Pedro dijo y eso no es tan grave. Y ya es grave porque Pedro está lleno por el Espíritu Santo. Pero no solamente contradice a Pedro, sino que contradice ¿a quién? A Jesús mismo. Jesús dijo, solo por mí hay salvación. Soy el camino, la verdad y la vida. Soy el mediador entre Dios y los hombres. Y ese hombre está diciendo, no importa. Hay un abanico tan amplio que puedes venir por donde quieras y hallar al Dios que tú quieres encontrar. Está cambiando a Jesús por el amor. Pero ese no es el amor de Dios. No es un amor bíblico. ¿Vale? Entonces, interesante. Este planteamiento hipotético de Pablo no solo nos deja ver que solo es posible la salvación por medio de Jesús, sino que también la salvación es personal, intransferible y no es heredable. O sea, no hay un cambio de beneficiario. Yo no puedo decir, Dios me ha regalado la salvación a mí, ¿es verdad o no? Yo no puedo decir, Señor, pues es que yo viendo a mi abuelo que se está perdiendo, se está muriendo, por favor, cambia de beneficiario, hagamos un cambio de beneficiario, deja que mi abuelo se salve y yo me condeno. No es posible. Pablo está diciendo, si esto fuera posible, es hipotético, pero no encontramos algo así en la Biblia. Recuerden, tenemos que conocer todo el contexto de la Biblia para saber que no es posible. Está diciendo es, si esto fuera posible, desearía yo ser anatema, porque él sabe el castigo que está sobre sus hermanos los judíos. Usted, al saber el castigo que está sobre sus hermanos de carne, sus hermanos de sangre, su familia en la sangre, esto debería traer un dolor a su vida. ¿Y qué va a hacer con ese dolor? Orar por ellos y hacer algo más que orar por ellos. Entregar su vida de una forma diferente en la cual ellos puedan venir al Señor. Entonces, aunque jugamos un papel importante en la salvación de nuestros hijos y seres queridos, la Biblia no nos dice que podemos hacer intercambio humanitario para salvación. No hay intercambio humanitario. ¿Sí? Señor, ¿cuántos salvas por mi vida? ¿Me entrego yo para que me condenes a mí, para que salves a cuántos? No existe. Cada persona es responsable de la decisión que tiene. ¿Sí? Aunque jugamos un papel importante en la salvación, ¿sí? Podemos influenciar, pero no salvar. El único que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Juan 16:8. Juan 16:8 dice, y cuando el mundo venga de pecado, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer significa redarguir, convencer, refutar, reprender. Entonces, necesitamos realmente saber esto. Muchos enseñan la salvación colectiva de la familia usando una sola situación como doctrina. ¿Cuál es esa situación que encontramos en la Biblia? El carcelero de Filipos, ¿sí? Cuando Pablo le dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las palabras de Pablo, el carcelero de Filipos, fue una profecía para él y su familia que se cumplió inmediatamente, pero no hay salvación colectiva, ¿sí? Yo creo, entonces, porque yo soy pastor, entonces mi hijo, mi esposa y mis hijos se salvan. No. Ahora
hay algo muy importante. Puede ser que Dios te dé a ti esa promesa que le dio al carcelero de Filipos y puedas aplicarla donde tú estás orando y el Señor te ha mostrado en su palabra, te ha regalado ese pasaje en oración y te ha dicho, mira, si no veas que ellos se están convirtiendo, pero tú estás haciendo lo que tienes que hacer, de estar allí, de ser fiel, tú vas a ver la salvación de tu familia. ¡Wow, Señor! Gracias. Y el Espíritu de Dios trae convicción a tu espíritu como aplicación, pero no podemos tomarlo como doctrina. Yo creo y como yo creo, mi familia es salva. Carlos cree, Paula no necesita creer en el Señor, su niña no necesita creer, nadie más, solamente usted y ya. De ahí para abajo todos los que sean su simiente, salvos. No funciona así. Cada quien es responsable de la decisión que toma. Y la decisión que usted tome hoy le mostrará un destino el día de mañana. Es lo que la Biblia enseña. Entonces, teniendo en mente esto, solo Cristo puede salvarnos. Pablo expresa una profundidad de amor. Y aquí es donde viene el reto para nosotros. ¿Cuánto dolor por amor tiene usted por aquellos que no conocen a Cristo y se están perdiendo el día de hoy? ¿Qué está dispuesto usted a sacrificar por ellos a fin de lograr que pongan su fe en Jesús? Tiempo, dinero, energía, comodidad, seguridad. ¿Qué tal si miramos estas variables? Tiempo. ¿Saben? Llevar a alguien a Jesús requiere de tiempo. A las personas no les importa saber cuánto sabemos hasta que saben cuánto nos interesamos en ellas, dijo Josh McDowell. ¿Sí? También está en el video de Alfa, usan esa palabra. A las personas no les importa cuánto tú sabes hasta que saben cuánto nos interesamos en ellas. ¿Pero qué requiere? Tiempo. Que tú inviertas tiempo en ellos. ¿Sí? De hecho, un ejecutivo exitoso dijo, pocas cosas te pagarán mejores dividendos que el tiempo y el esfuerzo que dedicas a entender a las personas. ¿Saben? Se requiere de tiempo para llevar a alguien al Señor, pero de ser constantes, estar allí, y el Señor va a bendecir esa constancia. También dinero. Imagínense, para hacer relaciones hay que invertir tiempo, pero también dinero. Un café cuesta, un almuerzo cuesta, pero eso es lo que podríamos llamarle invertir en el reino de los cielos, donde nada corrompe, donde nada daña. Piensen en algo, imagínense, regalar una Biblia cuesta. Las Biblias que ustedes tienen en sus manos que les prestamos y algunos les hemos regalado, sale aproximadamente en un valor de 8,000 pesos. Cuesta, ¿sí? No es mucho, pero cuesta. ¿Qué cuesta? Cuesta que quizá, por ejemplo, los que vamos a jugar fútbol a veces los sábados, cuesta una jugada de fútbol un sábado en las canchas sintéticas. Ya subió a 6,000 la cuota. O sea que usted pone 1,000 más y regala una Biblia y comparte el Señor. Y entonces en lugar de jugar en la sintética, juega en la raspada acá, en la de cemento. ¿Sí? Pero cuesta tiempo, dinero, energía. A veces o casi siempre es supremamente desgastante decirle a alguien, hacerle, y cuando nace de nuevo, si es un bebecito, es como un bebé. Cuidar a un bebé, los que ya hemos salido, los que hemos tenido bebé, y los que vienen a tener bebé, y los que ya salimos de cuidar bebés, pero estamos ahorita, están criando a sus nietos y todo el tema, es fatigante. Yo creo que cuando entregan ese bebé a los papás, dicen, ¿por qué? Porque hay que limpiarlo, hay que amamantarlo, hay que cuidarlo, hay que, ¿sí? Responsabilidad. Cuesta, pero entonces, ¿qué significa esto? Significa que es desgastante cargarlo, ayudarle, darle la comida, consolarlo. Comodidad. Es más fácil salir de tu trabajo directo a la casa, quitarte tu ropa, los zapatos, ponerte relajado. Es más fácil hacer eso que salir de tu trabajo a ir a orar por alguien y luego irte para la casa a descansar, cuando sabes que al otro día tienes que madrugar y quizá esa persona te tomó un tiempo de quedarte hasta muy tarde y al otro día tienes que madrugar porque tú no puedes llegar donde el jefe y decirle, no, es que ayer estuve evangelizando a un amigo y me quedé hasta las 2 de la mañana, por eso llegué hoy a las 11 de la mañana. ¿Pueden decir eso?
Y saben, hay cristianos que lo dicen y por eso generan rechazo de lo que es verdaderamente el cristianismo. Cuesta, a Jesús le costó todo, a nosotros nos debe costar, no la salvación, pero nos cuesta el seguir a Cristo. Recuerden, la salvación no nos cuesta nada, pero el seguir a Cristo nos cuesta todo. Pensemos en eso. Seguridad. Te estás metiendo en terrenos peligrosos. Estás en medio de una guerra, tanto literalmente hablando como espiritualmente hablando. Ayer llegábamos de La Estrella con mi esposa y siempre quedamos en la misma, quedamos como se dice, de recoger con cuchara, ¿no? Siempre que vamos, o cuando vamos a la cárcel, que la gente llama las energías y todo eso, uno va a esos lugares, va a hacer algo de evangelismo y uno llega como si le hubieran, o sea, uno llega porque ya como por inercia, pero no queda como si le hubieran dado una madereada. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo un trabajo espiritual. Hay una guerra que no la vemos, pero que está allí. Estamos orando incesantemente por esos niños para que se salven, por esas mujeres que están en la cárcel. Cuesta seguridad, tiempo, dinero, confort. ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta. Ese es el dolor que Pablo sentía. Y Pablo dijo, no solamente daré lo mío, sino que estoy dispuesto a darme de mí mismo, desgastarme yo mismo por amor a ustedes. Y si ustedes aman a sus seres queridos, ¿qué están esperando? Ellos están esperando por usted. Ellos están esperando no simplemente que usted no hagan esta tarea, miren, no hagan esta tarea como quien hace la tarea por cumplir. Es muy diferente el que hace una tarea por cumplir al que hace una tarea con agrado, con devoción, y el resultado es diferente, el fruto es diferente. El que dice, no, es que vengo a compartirte de Cristo tal, no, es que a mí no me vengas con ese cuento de Cristo tal. Ah, bueno, ya cumplí. Allá usted. Al que viene aquí, le ama, ve, vámonos a comer un heladito. No, ¿qué tal? Y le comparte, mira, ¿cuándo vas a tomar la decisión por el Señor te está esperando, tal cosa. No, pero es que tal, otro día y otro día estoy ahí y le amo y oro por él. ¿Pero por qué? ¿Cuál es mi oración? Por su conversión. Eso es, yo creo en el amor, en el verdadero amor de Cristo. Amén. Entonces el dolor de Pablo, noten, ¿verdad? Un dolor por amor. Y se me fue el tiempo, pero necesitamos terminar. Un dolor mezclado, coloco en mi estudio, es algo que creo que el Señor me da, no está en la Biblia, pero creo que en algún momento podemos sentir ese dolor mezclado con frustración. Es lo que yo puedo ver aquí, ¿no? No dice que Pablo estaba frustrado. En otros momentos él sí sus palabras tienen como ese contenido de frustración cuando le dice, Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó? Sí, hay como una mezcla ahí, es lo que yo puedo percibir. Dice 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Voy a recortar porque en mi nota está más largo, pero voy a tratar de ser más corto para ir terminando. Miren, algunas veces hemos escuchado la frase, mi Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Sí o no? ¿La han usado ustedes? Bueno, algunos la han usado, otros la han escuchado, pero esta frase significa de las oportunidades que le llegan a las personas que no quieren o no pueden aprovecharlas. En este caso, Israel, Dios le dio pan, pero no quiso aprovechar todas esas bondades. ¿Vieron las bondades que les dio? Miren, que son israelitas. O sea, Pablo está diciendo, por eso les digo dolor mezclado con frustración. ¿No les frustra a ustedes pensar, han visto ustedes de esas personas que lo tienen todo para salir adelante, para ser, hablando humanamente hablando, ¿no? Como están en un buen entorno familiar, vienen de una familia educada, tienen medios económicos para entrar en cualquier universidad, tal, pero el bendito ese le da por ir a fumar marihuana y perderse porque le dio. Y teniéndolo todo para salir, para seguir esa línea, se perdieron. Uno dice, Israel es igual. Tienen de padre, ¿a quién tienen? Fundador de su nación, Dios. Tienen su patriarca, Abraham. Su libertador, Moisés. Teniéndolo todo para estar allí alineados
no perdiéndose como están perdiéndose, se están perdiendo. Entonces uno dice, es dolor con esa mezcla de frustración, y él da las bondades. Israelitas, ¿quién fue el fundador de la nación de Israel? Dios. ¿Qué otra nación sobre la faz de la tierra puede decir, Dios fue el que nos fundó a nosotros? Que los haya escogido. Deuteronomio 7, 6, Josué 24. Primeros en ser adoptados como hijos. ¿Qué pueblos sobre la faz de la tierra pueden decir que Dios los escogió? Ninguno, solo ellos. Como nación. Ahora Dios ha escogido la iglesia, y en la iglesia vamos de varias naciones, todos los gentiles, pero como nación, la nación de Israel. La gloria, ¿qué pueblo, digan ustedes qué pueblo sobre la faz de la tierra ha tenido la oportunidad de ver la misma gloria de Dios? Pueblo, como decir Colombia, vino Dios y oh Colombia, ustedes, tierra querida, amada, aquí esta nube que van a ver. Ellos fueron detrás de la nube de la gloria de Dios, se llama en hebreo la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. ¿Qué pueblo sobre la faz de la tierra tuvo esa experiencia gloriosa? Miren lo que dice, el pacto. ¿Con qué pueblo Dios hizo un pacto? Y dice, la promulgación de la ley. Los que estamos viendo Éxodo, ¿recuerdan cómo fue? Dice que Dios llevó a Moisés y esta gente veía, el pueblo veía cómo humeaba todo, y veían rayos y centellas y todo eso. ¿Qué pueblo tuvo la oportunidad de ver, de recibir la ley escrito con el mismo dedo de Dios? Solo ellos. Se dan cuenta los privilegios. Y dice, ¿y por qué estos benditos se están perdiendo? ¿Por qué? Si lo tienen todo. El culto, el servicio. ¿A qué pueblo Dios se le apareció y le dijo, mire, pues yo quiero que me adoren de esta manera? Va a coger una tienda, va a hacer tan, si pecaron, un animalito, si no tienen, ¿qué pueblo sobre la faz de la tierra Dios le dio explicación sobre cómo quería que le adoraran? Solo la nación judía. Las promesas. ¿A qué pueblo se le dijo que iban a ser una nación grande y poderosa y les dio tierras, les escrituró tierras? Solo a la nación judía. Y promesas donde les decía que iban a tener el Mesías. ¿De dónde son los patriarcas? ¿De quiénes son los patriarcas? ¿Son colombianos? Son del pueblo de Dios, escogido por Dios. Miren, cuando uno escucha, cuando uno hace una historia de las naciones, por ejemplo, uno siempre veo como una cierta frustración cuando hablamos de la historia de nuestro país, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿quiénes nos conquistaron? ¿Y qué clase de españoles nos conquistaron? Los exconvictos, ¿no? Ladrones, borrachos, lo peorcito. Y de ahí entendemos por qué muchas veces nosotros tenemos cierta situación de lo que ellos viven de su cultura. Pero piensen en esto, cuando uno se compara, por ejemplo, ¿quién fue el fundador de Colombia? ¿Quién fue? ¿Quién descubrió? ¿Quién descubrió América? Sí, ¿y quién fue el fundador de Colombia? Él fue nuestro libertador. Está también Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿sí o no? Bueno, pero cuando vemos fundadores y todo esto, la pregunta es comparándolo con el de Estados Unidos. ¿Saben ustedes que el Congreso de los Estados Unidos, cómo surgió? Los congresistas, todos ellos, muchos de ellos eran pastores, el resto servían en sus iglesias, y el Congreso de los Estados Unidos servía como lugar de culto los domingos. ¿Cuánto anhelaríamos nosotros que el Congreso de Colombia sirva como? Nunca, no tendremos cuánto. Pero con todo y eso, Estados Unidos, de las bendiciones que ha tenido, no se puede comparar con lo que ha sido la nación de Israel. Cuando ellos preguntan, ¿quién los fundó ustedes? Dios. ¿Sí? ¿Y quién es su patriarca? Abraham. ¿Y su libertador? Moisés. Tremenda, ¿no? Dice en Deuteronomio, ahorita que estamos estudiando Deuteronomio y hago una cuña, en los tiempos de oración vamos a empezar con Josué. Va a estar muy lindo, terminamos ya Deuteronomio. Y habla de Moisés como
mayor profeta de todos los tiempos. O sea, imagínense, ese fue el libertador de esta nación. Espectacular. Pero Pablo termina diciendo también en el verso 15, en el verso 5 dice, vino Cristo. Jesús había de venir de alguna nación o pueblo, y Dios eligió ¿a quién? A la nación judía, a la nación de Israel. Jesús nació en su cuna y no lo vieron. Pero ¿saben? Todo esto, Dios quería de la nación de Israel que fueran un pueblo diferente, una nación de gente que señalara a otros el camino hacia Dios y su prometida provisión de un Redentor, del Mesías y el Salvador. Y en su mayor parte Israel falló en esa tarea. Pero esta tarea Dios la ha encomendado a los cristianos. Pero escuchen con atención, porque viendo ese estudio me puse por ahí a buscar y vi un video donde este documental titulaba Israel, el pueblo de Dios. Y abajo de ese comentario donde está Israel, el pueblo de Dios en YouTube, abajo hay un comentario que dice lo siguiente: si Israel es el pueblo de Dios, no me quiero imaginar al pueblo del diablo. Y saben, eso le pasa a los cristianos. Nosotros decimos ser el pueblo de Dios porque lo somos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pero imagínense los cristianos de nuestra moderna civilización, tramposos, mentirosos, orgullosos, falsos, faltos de amor. ¿Qué puede decir la gente afuera? Y si esos son los hijos de Dios, yo no me quiero imaginar cuáles son los hijos del diablo. ¿Sí o no? Israel fracasó, pero que no nos pase lo mismo a nosotros. Tenemos que dejar tanto orgullo, tenemos que dejar tanta mentira. Imagínense, cristianos haciendo de la mentira un pilar sobre el cual fundamos nuestra vida. En los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, el Señor con esa mentira, por una mentira mató a Ananías y a Zafira. Y cristianos construyendo, haciendo de la mentira un pilar, del orgullo un pilar. ¿Saben? Tenemos que pedir al Señor, derriba eso que todavía tenemos allí. Que lo derribe, que nos hastiemos, que realmente nos sepa mal, que no nos acostumbremos a vivir como vivíamos antes, sino que definitivamente dejemos eso a un lado y crezcamos con el Señor. Pero miren cómo dice Pablo, y con eso terminamos. ¿Quién es Cristo según el apóstol Pablo? Según esta carta inspirada por el Espíritu Santo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo no era un profeta cualquiera, sino Dios hecho hombre. Y sabemos por la historia que no existe ningún pueblo con tantos privilegios como los privilegios que han tenido la nación de Israel. O sea, Dios mismo, Dios hecho hombre, nació de la nación judía. Y Pablo siente dolor y dice, ¿por qué se están perdiendo? ¿Por qué no quieren ver? No quieren aceptar todo lo que Dios ha hecho para mostrar el amor. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Quién falló? Y eso es lo que veremos la próxima semana. ¿Quién falló? ¿Falló Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Dios falló? De ninguna manera. Pero el hombre falla por su orgullo, por su necedad. Y en esta mañana quiero que medites realmente lo que decíamos en ese título, y es, ¿en verdad te duele? ¿Te duele que tu familia se pierda? ¿Te duele que tus seres queridos se pierdan eternamente? Si en verdad te duele, debes salir hoy y no esperar a mañana. Hoy es un día libre para muchos. Ve y comparte las buenas nuevas con los que se pierden. Visita a tu tía que no has visto hace rato, que sabes que está enfermita. Ve y ora por ella. Dile, tía, por eso necesitamos estar preparados, porque si morimos hoy, debemos de estar seguros a dónde vamos. ¿Cómo así? Cuéntame de eso. Puedes explicarle el Evangelio y quizá ella hoy sea salva. Si en verdad te duele, tienes que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificar una siestica después del almuerzo del domingo. Hay que sacrificarla. Hay que hacerlo por amor de los que se pierden. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de estudiar tu palabra, Dios. Este dolor que Pablo sintió, Señor, que lo llevó a sentir compasión, Dios, como un padre que ama a sus hijos y que no quiere que se pierdan.
Pablo sentía esa compasión por su familia. Y lo vemos en otras cartas, cómo se entregó, cómo aguantó tanta humillación, tanto sufrimiento, tantas veces que le apedrearon y como muerto lo levantaban, tantas veces que tuvo que huir, pero todo por amor, por ese amor genuino que tú pones en nuestro corazón por los que se pierden, Señor. Te pedimos, Señor, que coloques ese mismo dolor que tú sentiste por los perdidos, Señor. Ese mismo dolor por aquellos que se pierden, que sea un dolor genuino, que sea un dolor constante, que sea un dolor por amor, Señor. Que realmente ese amor nos lleve a sentir ese dolor. Y también, Señor, que guárdanos de que ese dolor se nos convierta en una frustración. Al ver cómo los que se pierden, teniéndolo todo, teniendo tantas bondades, Señor, a veces nos genera esa frustración, pero te pedimos que nos guardes de dejar todo a un lado, Señor, sino honrarte, amarte y mostrar el camino a aquellos que no te conocen. Te damos muchas gracias por esta mañana, por hablarnos, y oro para que realmente esta palabra no quede en una palabra tan dura, en una palabra tan bonita, sino una palabra que dé fruto, Señor, en nuestros hogares, con nuestros familiares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.